Hola de nuevo, estimados estudiantes, ya estamos listos para continuar con este curso de Epístolas Paulinas. Hoy es la penúltima clase, así que nos quedan solamente la clase de hoy, la sesión de hoy y una más. Así que vamos a continuar, ya estamos a punto de terminar con el curso de manera completa. Yo espero que ustedes hayan estado leyendo, ¿verdad?, cada una de las cartas y con todos estos panoramas generales que hemos estado dando, ustedes estén logrando comprender y pues edificándose a través de lo que el Señor nos dice por medio de las cartas que Él dio por inspiración a Pablo para que Pablo pudiera escribir. Así que quiero decirles también que por cuestiones de estudio y para dar continuidad con las cartas de Pablo, la clase anterior vimos la primera carta a Timoteo. Hoy debiera continuar la carta a Tito y después la segunda carta a Timoteo. Pero para seguir con la línea, ahora sí, de acuerdo a cómo está nuestra Biblia, ¿verdad? Primera Timoteo, segunda Timoteo. Por razones de estudio vamos a continuar con la segunda carta a Timoteo y dejar a Tito para la última sesión. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? Porque la segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Así que para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, Pablo escribe primero a Timoteo, inmediatamente sigue Tito y de último escribe la segunda a Timoteo. Pero hoy, penúltima clase, vamos a analizar y estudiar la segunda carta a Timoteo. Entonces déjenme compartirles cómo dice el capítulo 1, versículos 1 y 2 de esta segunda carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Note usted cómo le llama a Timoteo en esta salutación. No le dice a ti, joven pastor, no le dice simplemente Timoteo, sino le llama hijo. Y no solo hijo, sino hijo amado. ¿Por qué? Porque tenía un gran afecto, un gran cariño por este joven pastor, a quien le había delegado también la responsabilidad de poder estar atento y poder hacer también todo lo necesario para contrarrestar las falsas doctrinas que se estaban enseñando en ese entonces. Así que vamos a empezar a analizar y a reflexionar sobre esta segunda carta a Timoteo. Pero yo les pido por favor que inclinen su rostro y vamos a orar en esta hora. Padre amado, te damos gracias por todo lo que nos permites hacer. Y en este tiempo, Señor, te agradecemos que nos permitas escudriñar tu palabra y poder aprender más acerca de lo que esta carta escrita a este joven Timoteo nos va a enseñar. Gracias por estas enseñanzas que aunque es una carta personal, aunque es una carta pastoral, también nos edifica y también tiene vigencia y también tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida el día de hoy. Estamos listos para empezar con nuestro estudio. Dirígenos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que podamos todos disfrutar de lo que tu mensaje, tu palabra tiene a través de esta segunda carta a Timoteo. Oramos, Señor, y en tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar teniendo algunas consideraciones previas. Ustedes ya tienen en su guía, ¿verdad? Todo lo que es el escrito, el bosquejo. Entonces, vamos a tener estas consideraciones previas. Bueno, de entrada, hay una pregunta. ¿Quién escribió el libro? Bueno, a veces la respuesta parece obvia, ¿verdad? Pero bueno, el libro fue escrito, por supuesto, por el apóstol Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo probablemente
entre los años 66 y 67 después de Cristo. Esto, recuerdan ustedes que cuando Pablo escribe, él estaba encarcelado después del gran incendio que se dio en Roma. Incendio que, por supuesto, nosotros al ver y al conocer la historia, entendemos que esto fue ocasionado por el mismo Nerón. Pero esto sirvió para que a través de este acontecimiento fuesen los cristianos acusados de haberse levantado, ¿no? En una afrenta para con Nerón, lo que ocasionó entonces la primera persecución de la iglesia. Entonces nos damos cuenta que Nerón ocasiona esto para que la iglesia sea perseguida y los cristianos culpados injustamente por ese incendio ocasionado en Roma. Acabamos de comentar, pues cuando fue escrito, aproximadamente en el año 66 o 67 después de Cristo. ¿A quién se dirige esta carta? Por supuesto, al joven Timoteo. ¿Y desde dónde lo escribió el apóstol Pablo? Desde la cárcel. Vemos ahora, después de ver estas consideraciones, vemos lo que es el método histórico. Bueno, Pablo escribe esta carta, como hemos mencionado, desde la cárcel, esperando finalmente que llegue el día de su muerte. Es el último libro. Bueno, más que libro, muchos le llaman libro en realidad, pero nos damos cuenta que más que libro es una epístola, es una carta. Entonces, es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Y se lo escribe a Timoteo para que él pueda estar animado y pueda continuar con el trabajo que había empezado a realizar en la iglesia de Éfeso, a pesar de que había una gran oposición. Así que podemos considerar que esta carta es una carta de despedida. Y le dice a Timoteo, Timoteo, adelante, sigue, camina, continúa con lo que ha empezado. Con todo lo que empezamos a hacer a través de la expansión del reino, a través de la proclamación del evangelio, Timoteo, tú continúa. Y no importa que seas joven, tú tienes que continuar en la proclamación y extendimiento del mensaje. En otras palabras, es un momento que podemos considerar en donde Pablo le está pasando la antorcha, o como decimos aquí, le está pasando la estafeta al joven Timoteo para que continúe después de haberlo discipulado y después de haberlo capacitado en el conocimiento bíblico para limpiar la iglesia de las falsas enseñanzas. Bueno, después de todo, cuando nosotros podemos conocer la historia tanto de Pablo como de Timoteo, Timoteo llegó a ser también un mártir como lo fue Pablo. Murió siendo arrastrado por un caballo. Y murió siendo mártir como lo fue aquella persona quien lo discipuló. Entonces, recordemos un poquito. La primera carta a Timoteo fue escrita después de que Pablo fue librado de la prisión, probablemente del año 63 después de Cristo. La segunda carta a Timoteo, que es la última epístola de Pablo, fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba esperando su ejecución. Así que Timoteo, quien era hijo de un padre griego y de una madre hebrea, se había convertido al cristianismo bajo el ministerio del apóstol Pablo. Más tarde, Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Así que Pablo le está escribiendo a Timoteo como un padre espiritual a este joven pastor. Lo está instruyendo en asuntos que tienen que ver con la doctrina, pero también tienen que ver con la conducta. O sea, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo en la parte doctrinal, en la parte teológica, pero también la acompañada de la parte práctica. Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una comunidad o de una iglesia o de una congregación en general. Podemos recordar un poquito que la iglesia, ¿verdad?, donde estaba pastoreando Timoteo, fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo,
cuando dejó a Priscila y Aquila, y donde llega también Apolos y se reúne con ellos. Luego Pablo llega de Éfeso y aquí hizo entonces su obra más grande, aproximadamente en el año 54 al 57 después de Cristo. Ahora, si usted observa en sus guías de estudio, ahí tenemos el punto número 3 que habla de temas. ¿Cuáles son los temas que nosotros podemos observar en esta segunda carta a Timoteo? Bueno, el primero de estos temas tiene que ver con la motivación para perseverar. Pablo estaba animando a Timoteo a continuar con la misión evangelizadora. Y aquí Pablo le dice, el evangelismo es importante. Dirigió a su joven ahijado a aferrarse a las tradiciones que había recibido. Se puso Pablo a sí mismo como modelo a seguir. Se le decía a Timoteo, mírame, sigue el ejemplo que yo estoy dando de un fiel servidor de Cristo. Así que esta carta enseña que la verdad no es solamente algo en lo que se cree, sino también es un camino que uno tiene que seguir. Y la verdad de Dios, que es verdad absoluta, obviamente es la que debe dirigir y regir la vida de cada persona. Podemos decir en nuestro lenguaje que la vida cristiana es un estilo de vida natural que debe tener cada uno de los que han nacido en Cristo. Pero también tenemos un segundo tema del cual habla, que es la confianza en la autoridad de las Escrituras. Pablo le insiste y le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tú has sido instruido desde la infancia en las Escrituras. Y hemos comentado en clases anteriores que cuando el apóstol Pablo usa esta expresión de Escrituras, no está hablando a toda la Biblia, o no se está refiriendo a toda la Biblia en general. Cuando él está hablando de las Escrituras, está haciendo referencia a los textos del Antiguo Testamento, puesto que en los tiempos de Pablo, tiempos de Timoteo, todavía no se tenía los escritos del Nuevo Testamento, mucho menos el canon del Nuevo Testamento. Así que, con lo que Timoteo ya sabía de las Escrituras enseñadas por su abuela y por su madre, entonces esto le iba a ayudar a él para poder responder, para poder caminar y para poder enseñar la verdad de Jesucristo. Pablo hizo un énfasis en el manejo adecuado y correcto de las Sagradas Escrituras. Enseñó realmente la autoridad escritural y enseñó también lo importante que es desarrollar discípulos que sean capaces de servir a los demás. Pero vemos también en esta segunda carta un tercer tema importante, que es la advertencia contra los falsos maestros. Pablo estuvo advirtiendo, estuvo poniendo, ¿verdad?, a Timoteo, diciéndole, ¿sabes qué, Timoteo? Estate pendiente, hay alarmas, ¿verdad? Ten en cuenta que hay focos rojos cuando hay falsos maestros que van a estar incitando a tener conflictos y a tener controversias sin sentido. Está muy atento a esto para que no sufra y para que no cause alguna complicación o alguna ruptura o no cause grandes problemas en la vida de la iglesia. Porque estos falsos maestros, dice Pablo, lo que están buscando es engañar. Por eso es un falso maestro. Ellos se complacían en palabrerías profanas. Propagaban una teología turbia, una teología que no estaba realmente alineada a la verdad de Dios. Pablo le dice, si así actúan los falsos maestros, los creyentes deben actuar de otra manera. Y le dice entonces que los siervos del Señor deben sostener la sana doctrina y evitar disputas injustificadas. Si hay complicaciones, si hay conflictos que la verdad son sin sentido, evítalas, ¿ok? El cristiano, los hijos de Dios deben ser amables con todos. Deben promover la sana doctrina e instruir con amabilidad y paciencia a quienes se oponen a la verdad de Dios. O sea, lo que Pablo le está diciendo es, mira, la oposición siempre va a existir. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente no te pelees con ellos, sino ayúdalos
para que puedan lograr entender y comprender la verdad. Bueno, pasamos ahora a considerar en sus bosquejos, en sus guías, ¿verdad? El contexto histórico. Y el contexto histórico nos ayuda a entender un poquito, pues, todo el panorama de esta segunda carta. Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento romano por un corto periodo de ministerio. Y como hemos mencionado, es cuando él escribió Primera de Timoteo y Tito. No obstante, cuando vemos nosotros Segunda de Timoteo, vemos a Pablo que otra vez ya está internado, ¿verdad? O ya ingresó de nuevo a la prisión romana. Fue arrestado de nuevo por parte de la persecución de cristianos que vino a través de Nerón. A diferencia de la esperanza y confianza de ser liberado durante su primer encarcelamiento, pues en esta ocasión Pablo no tenía ya esperanzas, ¿ok? Y no estamos diciendo que él no confiara en Dios, que él no confiara en Cristo, sino él ya sabía que muy probablemente su tiempo de vida ya estaba llegando, que ya era la parte culminante de su vida y de su ministerio. En su primer encarcelamiento en Roma, antes de que Nerón hubiera comenzado la persecución de cristianos, Pablo solo estaba bajo arresto en casa, que no estaba realmente tras de unos barrotes, sino tenía la oportunidad de gozar de mucha interacción con personas y obviamente continuar de esa manera su ministerio. Sin embargo, en esta ocasión, aproximadamente 5 o 6 años después, ahora sí él estaba en una celda. Él estaba en un lugar quizá oscuro, una celda fría, estaba encadenado y entonces ya no había esperanza de que pudiera él ser puesto en libertad. Pero también una persona encadenada, una persona en una celda, abandonado por todos aquellos que estaban cercanos a él por temor a la persecución y enfrentando la ejecución inminente. ¿Cómo se podría sentir una persona? ¿Estás solo? ¿No tienes a nadie? ¿Ya no hay esa interacción? ¿Ya tus amistades no pueden llegar a ti? ¿Estás aislado? No, una persona que se encuentre en esas condiciones, estimados alumnos, lo único que puede hacer es esperar morirse. Y quizá estar ahí arrinconado esperando su último aliento. Sin embargo, Pablo, a pesar de las condiciones en las que se encontraba, él toma tiempo y le escribe a Timoteo por segunda vez. Y lo alienta a que se apurara a llegar a Roma para poder tener una última visita con él. Si te es posible, vente a Roma, quiero verte por última vez porque ya mis días ya están por finalizar. Bueno, lo cierto es que no se sabe si Timoteo llegó a Roma antes de que el apóstol fuese ejecutado. Pero de acuerdo a la tradición, de acuerdo a todos los comentaristas que podemos nosotros leer y conocer, Pablo no fue liberado en este segundo encarcelamiento romano, sino que él sufrió el martirio que ya había previsto para él. En esta carta, Pablo, consciente de que el fin estaba cerca, pues, como decimos, entregó su manto apostólico, ¿verdad?, de ministerio. Entregó la batuta, entregó la encomienda ministerial a Timoteo. Lo exhortó a permanecer fiel en medio de las adversidades. Lo animó, lo instruyó para retener la sana doctrina, para que pueda evitar el error, que no se deje influir por todo lo que estaba escuchando y todas las cuestiones externas que iban en contra de Dios, que acepte la persecución si era necesario, sobre todo si era por causa del Evangelio. Pero algo importante, le dice que ponga su confianza en las Escrituras y que debía él predicar la sana doctrina de una forma
implacable, que él tenía que dar a conocer lo que dice Dios, lo que dice la verdad. Así que por lo anterior podemos decir que Pablo tenía 3 razones para escribirle una vez más a Timoteo. La primera razón es que está solo. Figelo y Hermógenes, todos los de la provincia de Asia y Demas, lo han abandonado. Crescente, Tito y Tíquico están lejos. Y bueno, solo Lucas está con él. Pablo tiene muchos deseos de que Timoteo también se reúna con él. Este es su compañero de trabajo, quien como un hijo junto a su padre ha servido íntimamente con Pablo. De él, Pablo dijo, no tengo a nadie como él. Extraña a Timoteo y 2 veces le pide que por favor vaya a verlo pronto. La segunda razón que Pablo tiene para escribir es que está preocupado por el bienestar de las iglesias. Recordemos que este era un periodo de persecución dispuesta por Nerón. Sin embargo, la situación por las falsas enseñanzas se había complicado mucho, sobre todo en la provincia de Asia, desde que escribió la primera carta a Timoteo. En esas circunstancias, amonesta a Timoteo a cuidar el evangelio, a que permanezca firme en él, que continúe predicando y que si es necesario, sufra por la causa del evangelio. Escrita en el estilo de los tratados judíos denominados testamentos, en que un líder que estaba por morirse compartía su sabiduría con sus discípulos. Así que esta carta recoge las últimas enseñanzas e instrucciones del apóstol a su hijo en el Señor. Y la tercera razón es porque antes de que Pablo como apóstol muera, él quiere escribirle a la iglesia de Éfeso y lo quiere hacer por medio de Timoteo. Ahora vamos a notar algunos temas. Ya vimos las razones, ¿verdad? Ahora vamos a ver unos temas históricos y teológicos que tiene esta segunda carta a Timoteo. Parece que Pablo pudo haber tenido razón para temer el que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse espiritualmente. Esto habría sido de verdad una seria preocupación por el apóstol Pablo, debido a que necesitaba Timoteo continuar con la obra que el apóstol había empezado a desarrollar. Mientras que no tengamos indicaciones históricas en otras partes del Nuevo Testamento que nos indiquen la razón por la cual Pablo estaba tan preocupado, pues hay evidencias en la epístola misma a partir de lo que él escribió. Esta preocupación es evidente. Por ejemplo, cuando Pablo le da la exhortación a avivar su don, cuando le dice que es necesario reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio, cuando le dice que no debe avergonzarse ni de Pablo ni de su Señor, sino debe sufrir voluntariamente por el evangelio, cuando le dice que es necesario aferrarse de la verdad. Así que, resumiendo, el problema potencial de Timoteo, quien pudiera o podría estarse debilitando bajo la presión de la iglesia y la persecución del mundo, Pablo lo llama a esforzarse. La exhortación clave de la primera carta era importante. Él debía continuar predicando la sana doctrina. Y la amonestación era importante en esta última parte. Estas palabras finales del apóstol Pablo a Timoteo incluyen pocas afirmaciones de reconocimiento y felicitación, pero tiene muchas amonestaciones, incluyendo aproximadamente 25 imperativos. Por otro lado, debido a que Timoteo estaba muy inmerso en la teología de Pablo,
el apóstol ya no le dio más instrucción doctrinal. No obstante, sí hizo referencia a varias doctrinas importantes, que incluían obviamente la salvación solamente por la gracia soberana de Dios. Habló acerca de la persona de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo Eterno de Dios. Incluyó también el tema sobre la perseverancia, que es una doctrina que también nosotros tenemos, la perseverancia de los santos. Y además, Pablo escribió el texto crucial del Nuevo Testamento de la inspiración de las Escrituras, diciendo que, obviamente, toda la Escritura es inspirada por Dios. No existe nada que Dios no haya inspirado. Todo lo que no está en la Biblia no es inspiración de Dios, quizás es opinión, pensamiento del ser humano y no se puede tomar como bases para poder enseñar una doctrina. Bueno, quizá pueda sonar un poquito repetitivo, pero vamos a dar ahora en el punto 6, en la página 4 de sus bosquejos, de sus guías. Ahí dice punto 6, una vista panorámica. Bueno, estar en el calabozo, en una prisión oscura, fría, durante el reinado de Nerón, no era un lugar ni era una condición muy agradable. Nadie quisiera estar en esa situación. Sin embargo, recordemos que esta fue la última carta del apóstol Pablo, escrita cerca del tiempo de su muerte. Murió como mártir. El destinatario, Timoteo, obviamente ya no estaba en Éfeso y las circunstancias también habían cambiado para el apóstol Pablo. Él había sido detenido nuevamente y experimentaba un segundo tiempo de encarcelamiento en Roma, con la diferencia de que en esta ocasión no tenía ninguna opción de poder ser liberado. Su celda era muy fría. Durante los largos días y noches que él pasó en cadenas, podríamos preguntarnos, ¿qué movería o qué motivaría a Pablo a escribir bajo tales circunstancias adversas? No sé, quizá nosotros en nuestro tiempo, si estuviéramos en una situación así, podríamos pensar en que, pues, ¿qué voy a hacer escribiéndole a alguien? Estoy preso, estoy encadenado, estoy casi a obscuras, no veo nada. Y encima tengo, ¿cómo se llama? A los grillos. Estoy encadenado, adolorido por tanta presión de las cadenas. Quizá nosotros pudiéramos pensar, a diferencia de Pablo, ahí no tiene sentido, ¿ya qué voy a hacer? Los que me han abandonado, está bien, ya se han ido. Que sigan allá. Y nuestras expresiones muchas veces, si no me quieren venir a ver, que no me vengan a ver, que Dios los bendiga. Pero Pablo no fue así. A pesar de sus prisiones, Pablo estaba sumamente preocupado por su hijo, en este caso Timoteo. Así que la preocupación de Pablo venía porque este hijo, quien había recibido el evangelio a través del ministerio de Pablo, tenía que confrontar a los falsos maestros que enseñaban herejías. Tenía que seguir insistiéndole, puesto que uno de ellos aseguraban que la resurrección de los muertos ya había acontecido, y no era verdad. Así que el hecho de dar esas falsas enseñanzas estaban perturbando la fe y la mente de algunos creyentes. Pero Pablo también anhelaba el compañerismo de su colega en el ministerio de muchos años. La soledad de Pablo en la prisión es muy comprensible. Algunos lo habían abandonado, otros estaban lejos, probablemente ministrando en otras partes. El recuerdo de aquella visita que Pablo tuvo de Onesíforo, a quien tanto apreciaba, se desvanecía. Uno permanecía con él, que ya lo hemos mencionado, Lucas. Sin embargo, el apóstol necesitaba también su abrigo y otros artículos que había dejado en Troas. Vemos entonces que las atrocidades de Nerón contra los cristianos
habían cesado, porque él había muerto el 8 de junio aproximadamente del 68 después de Cristo. La muerte de Pablo ocurrió durante el reinado de Nerón. No fue mucho antes de ser ejecutado que el apóstol Pablo escribió estas palabras desde Roma en el otoño del 67 después de Cristo. Esto, al pasarle el liderato a su amigo de confianza, Pablo quería que Timoteo recordara que el fortalecimiento de los líderes de la iglesia en tiempos cuando algunos se alejan proviene de la gracia que es en Cristo Jesús. Así que podemos observar que después de los saludos iniciales, la exhortación a los siervos fieles es el enfoque del capítulo 1. Los principios básicos para el liderazgo de los obreros son mencionados tanto en el aprecio de Pablo por Timoteo como en las recomendaciones dadas a él. La capacitación de líderes fieles es el tema del capítulo 2. Se explica cómo ellos pueden extender su ministerio sobre la tierra, cómo pueden ministrar, y todo esto ocupa el resto del capítulo. Varias cualidades indispensables en los líderes que ministran son enfatizadas por el apóstol. Los últimos 2 capítulos incluyen la firmeza de los líderes fieles. La adversidad de los últimos días es evidente por la deserción de algunos y por la diligencia de Pablo y otros. La autoridad de la palabra de Dios es enfatizada en la pasada capacitación a Timoteo, en su enseñanza presente y en las pruebas que tendrá durante el tiempo que dure su ministerio. Su lealtad a la fe se aprecia en la perseverancia fiel de Pablo al anticipar la recompensa de la corona, al poder afrontar con valentía sus circunstancias actuales y el hecho de esperar con ansias la gloria venidera en el cielo. Pablo no estaba preocupado ni estaba pensando ¿cuánto tiempo me falta para morir? Pablo estaba seguro que en el momento en que Dios disponga de él y de su vida, él estaba listo para ir a encontrarse con su Señor. Por otro lado, es muy probable que el mismo Timoteo hubiera pasado tiempo en prisión antes de la conclusión de su ministerio. Así que podemos imaginarnos por un momento lo que esta carta de Pablo significaría para Timoteo en medio de tal prueba, de tal circunstancia, incluyendo sus saludos finales, que llevan al lector a apreciar la maravillosa gracia de Dios. Todos los que sufren persecución en el servicio de Cristo o saben de alguien que la sufra, serán enriquecidos espiritualmente por esta que fue la última carta de Pablo. Sin embargo, antes de terminar con esta epístola y antes de cerrar esta sesión de clase, debemos considerar y poder notar que en esta segunda carta a Timoteo hay 10 motivos de oración. Y estos motivos de oración, quizá todos, quizá algunos, nos pueden servir a nosotros también para que estos motivos nosotros los abracemos y también sean motivos nuestros en nuestro tiempo actual. Primer motivo de oración: petición por fortaleza y valentía en la predicación del Evangelio. Oremos por fortaleza y valentía. Tomemos la inspiración de la exhortación de Pablo a Timoteo. Hoy en día necesitamos predicar el Evangelio. Tantos movimientos, tantas consideraciones, tanta pecaminosidad en el mundo, y que podemos observar también hoy en día, y está muy fuerte, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo.
Hay mucha tolerancia en cosas que la Escritura y Dios mismo no tolera ni pasa por alto. Segundo motivo de oración, la confesión de cualquier forma de temor y búsqueda del espíritu de poder y amor. Confesemos a Dios lo que nos preocupa, lo que nos atemoriza, y pidámosle que nos siga llenando de su Espíritu Santo. Tercera petición o motivo, petición por compañeros de servicio en la obra del ministerio. Orar para que el Señor también use y bendiga a aquellas personas que están haciendo algo para expandir el Evangelio sobre la tierra. Cuarta, confesión de cualquier forma de desánimo y búsqueda de la fortaleza en Cristo. Es verdad que en el trabajo ministerial a veces hay desaliento y desánimo por muchas razones. Pues orar para que el Señor nos motive, nos dé fuerza y que ese desaliento que podamos llegar a tener o ese desánimo sea temporal, pero temporal muy corto, por breve tiempo, y que sigamos teniendo la fortaleza necesaria a través de su Espíritu Santo. Debemos también orar pidiendo por discernimiento espiritual en medio de la apostasía. Esta apostasía es porque hay personas que, conociendo el Evangelio verdadero, escuchan falsas fábulas, escuchan falsas ideologías y se van por otro camino. Hoy en día, aquí, por ejemplo, nosotros podemos escuchar y conocemos también hermanos y personas que han sido líderes de las iglesias de sana doctrina y que hoy en día están liderando o están involucrados en sectas. Han sido apóstatas. Bueno, hay que pedir al Señor para que nos ayude y tengamos ese discernimiento. También tenemos que orar confesando cualquier forma de vergüenza por el Evangelio y búsqueda de audacia. A veces muchos hermanos o muchos jóvenes cristianos tienen vergüenza de decir que son creyentes. No quieren que sepan que son cristianos en donde quiera que andan, porque comparten cosas también que hacen los no creyentes. Entonces vamos a orar a Dios para decirle, ¿sabe qué, Señor? Que esa vergüenza se quite. No tenemos por qué avergonzarnos. El apóstol Pablo lo dijo y lo expresó cuando estudiamos la carta nosotros en Romanos. Vimos que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Oremos pidiéndole al Señor por consuelo en medio de la soledad y la adversidad. Muchos que han estado con nosotros ciertamente te han abandonado. Muchos que han caminado contigo en el ministerio te han traicionado. Pero hay que pedir al Señor que en medio de toda esa situación nos mantenga firmes. Poder pedirle al Señor que nos ayude para evitar cualquier forma de desorden en la enseñanza y que cada uno de nosotros y que cada uno de los creyentes a quien enseñamos en las iglesias locales puedan buscar la fidelidad a la palabra. Orar también para pedir al Señor salud, sanidad, bienestar físico, mientras estamos sirviéndole durante nuestra vida. Y por último, agradeciéndole a Dios por su fidelidad a lo largo de cada una de las pruebas que Él permite que tengamos, sabiendo que las pruebas que Él nos pone son para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer y para hacernos madurar. Así que podemos concluir esta segunda carta a Timoteo diciendo cómo se habrá impactado este joven pastor al leer esta última carta de su maestro en el Evangelio, el que lo discipuló, que era una carta de despedida, pensando que en poco tiempo Timoteo
ya no iba a escuchar más de Pablo. Ya tampoco iba a tener la oportunidad de verlo físicamente. Pero yo sí estoy seguro y convencido que toda la instrucción dada por el apóstol Pablo a Timoteo, él lo tomó en cuenta y siguió también con sus recomendaciones y sus instrucciones. ¿Y todo por qué? Porque Timoteo tenía ahora la gran responsabilidad de seguir proclamando las nuevas del Evangelio sin importar las circunstancias y los padecimientos que él pudiera tener. ¿De qué nos sirve entonces a nosotros conocer esta carta? Que las instrucciones del apóstol Pablo dadas a Timoteo son las mismas instrucciones que el Señor nos da a nosotros hoy en día. Aunque han pasado muchos años en que estas cartas fueron escritas, pero como son palabra inspirada de Dios, también nos alcanzan a nosotros y también tienen aplicaciones prácticas. Como hemos visto aquí, las tuvo Timoteo y son aplicaciones prácticas que también las tenemos nosotros. Así que, estudiantes, terminamos esta sesión, pero no se les olvide, nos queda una clase más. Y esta clase es hablando acerca de la epístola de Tito. Así que esperamos que ya ustedes hagan un pequeño esfuerzo más para culminar este curso de epístolas paulinas. Vuelvan a ver otra vez estos estudios, estas sesiones, vuelvan a ver los videos, vuelvan otra vez a retomar sus guías. Y bueno, nos vemos en la próxima clase para ya concluir con este curso. Y esperamos que ustedes de verdad estén leyendo y se estén edificando cada vez que lean cada carta de estas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Que Dios les bendiga y nos vemos en la última clase.